Saludos mis amados, Dios le bendiga, gracias por permitirme llegar hasta usted. Gracias a los de aquí y a los de allá, a los que siempre me siguen y me apoyan, y a todos aquellos que se han suscrito en estos últimos días. Vamos a leer capítulo 2 y versículo 4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Predicación es un término también que se utiliza el vocablo predicador, que se aplica a quien proporciona sermones y homilías, generalmente de contenido religioso, es decir, de predicar la palabra de Dios. Evangelistas, pastores, misioneros, son algunas de las personas que Dios utiliza para esta tarea tan comprometedora, llevar el mensaje de la palabra del Señor. En el caso del apóstol Pablo, él llega a los Corintios, y cuando llega allí, pues, él dice en el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios. Obviamente el testimonio de Dios está basado en la vida, muerte y resurrección de Cristo, porque es la base fundamental de la iglesia para que la misma sea transformada y viva dentro de la salvación misma que es en Cristo Jesús. Ese papel que jugó en la cruz hace un trabajo determinante en la vida, en la mente de la persona. Cuando usted cree por medio de la fe, queda cautivado a través de ese sacrificio que obviamente trabaja en su mente, cuya transformación es de carácter espiritual, que lo aleja del mundo y lo acerca a Dios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo, un hombre que viene del mundo con cierta influencia en el mundo religioso de la antigüedad. Recuerde que él pidió carta al sumo sacerdote para perseguir a los creyentes evangélicos que confesaran el nombre de Jesús y siguieran las enseñanzas de Jesucristo. O sea que no era un chivito hartojobo el propósito que no siguieran la fe de Jesús. Pero aquí, cuando él llega a los Corintios, dice que él se propuso no saber cosa alguna. ¿Qué está diciendo el apóstol? Yo empezaré de cero. Porque Pablo lo que hizo fue que empezó de cero. Todo ese conocimiento que él tenía de la ley de Moisés, estatutos, decretos que ya Dios de antemano le había dado a Israel, y Pablo conocía de eso, él echa eso a un lado, para ahora empezar de cero. Y sobre la base de lo que él creía en Jesús, entonces trae el mensaje a la iglesia de los Corintios. Él dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque la crucifixión de Jesús, mi amado, oiga, es el recurso, o uno de los recursos más impactantes que revoluciona la vida espiritual de las personas. Por eso es que usted ve los narcos, los adictos a las drogas, los ladrones, los hechiceros, los brujos. Dios, a través del sacrificio de Jesucristo y su palabra, los toca y transforma su mente. Y los que antes robaban, los que antes mataban, los que antes eran narcotraficantes, ahora alaban, glorifican y bendicen a Dios, porque el poder que hay en el sacrificio de Jesús lo transformó. De manera que nosotros debemos permitir que ese sacrificio trastorne nuestras mentes, mi amado, a fin de que nosotros no vivamos para el mundo, sino de que vivamos para Dios de manera total. Que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, todo nuestro ser pertenezca a Dios y le sirva en espíritu y en verdad. Ese es el propósito de Dios. Pero tristemente hay personas que se convierten, mi amado, y permanecen igual porque no permiten que ese poder que hay en la palabra transforme su corazón. Porque es una palabra que te transforma, es que te cambia tu forma de pensar. En el versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y temor, y mucho temor y temblor.
estuve entre vosotros con debilidad. ¿Qué es debilidad? Debilidad es una palabra que proviene del vocablo latín debilis, que es sinónimo de agotamiento, flaqueza, decaimiento, desfallecimiento, por lo que muestra a un ser humano sin fuerza, débil y sin energía. Eso es el significado de debilidad. Tiene que ver más con lo que significaba la humildad y la sencillez con el cual Pablo exhortaba a los creyentes de Corintios. Viene de manera sencilla, humilde, a predicar un mensaje basado en el sacrificio, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, cuando él dice: y me propuse entre vosotros no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, que el propósito de Pablo era llevar un mensaje a la iglesia de los Corintios cristocéntrico, que hablara de lo que el sacrificio de Jesucristo podía hacer en las mentes y en los corazones de las personas. Porque imagínense, si no hubiese sido por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ¿qué hubiese sido de nosotros? Por eso es que el apóstol Pablo dice a los corintios que si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. O sea, no tendría sentido, mi amado. Cuando usted es débil, entonces se hace fuerte. Pero débil ¿en qué sentido? Débil en que usted sea frágil para lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en usted. Si usted endurece su corazón, entonces ya usted no está siendo débil para Dios, usted se está haciendo fuerte de manera propia y resiste a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en su vida. Una vez que Dios te toca, que Dios ministra, cede para que el Espíritu de Dios fluya en tu vida y tú puedas crecer hacia arriba. Mire lo que sigue diciendo, versículo 4. Y ni mi palabra, o sea, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque el apóstol Pablo sabía que las palabras persuasivas de humana sabiduría engañan los corazones. Y eso es lo que mucha gente utiliza ahora. Son expertos, son actores, son personas con una inteligencia, oiga, que te dan un mensaje, mi amado, que tú quedas mareado. Y tú dices: Dios mío, pero ¿cómo Dios usó ese hombre? Pero te está persuadiendo. Y muchas veces te persuade a dar todo lo que tú tienes, a dar de ofrenda al carro que tú tienes, la tarjeta de crédito, el celular, las prendas que tú tienes. Te persuaden a dar todo esto, todo lo que tú tienes te persuaden a darlo. ¿Y por qué? Porque usan el recurso de la humana sabiduría para persuadirte a hacer lo que ellos quieren. En el caso del apóstol Pablo no fue así. Pablo se dejó dirigir del Espíritu de Dios para llevar el mensaje a la iglesia de los Corintios. Sí, porque tener humana sabiduría para usted llevar un mensaje es usurpar el lugar que le pertenece al poder de Dios para hacer la obra de liberación, de impacto y de poder que transforma los corazones para que busquen a Dios. Porque la iglesia, mi amado, la iglesia no necesita tanto conocimiento, entre comillas, La iglesia lo que necesita es poder de Dios. Que cuando usted se ponga a orar, los cimientos del infierno tiemblen. Que cuando usted clame, gima por las noches, los demonios retrocedan y suelten las almas. Pero usted cree que una iglesia basada en teorías, usted cree que va a poder ministrar sobre la base del poder del Espíritu Santo. Pues no, mi hermano. El apóstol Santiago dice que la sabiduría de este mundo, oiga, es terrenal y diabólica. ¿Y por qué dice esto el apóstol Santiago? Bueno, mi amado, porque la sabiduría humana está vinculada a todo un sistema descabellado que pone las mentes de las personas intoxicadas. Es como un veneno
que envenena las mentes para que no puedan conocer el propósito de Dios a través de los deseos mundanos, del placer de la carne, la fama, la avaricia al dinero, el amor a lo material, los afanes. Es todo un sistema organizado que le quita el espacio a lo que pudiera ser la palabra de Dios y el Espíritu Santo en los corazones de la persona. Por ejemplo, ahora mismo la gran mayoría de los amigos están yendo menos a la iglesia que antes. ¿Y por qué? Bueno, porque ahora mismo hay más cosas para las personas entretenerse. Por ejemplo, el uso de las redes sociales, la internet y todas esas plataformas digitales que las personas utilizan para muchas cosas. Esto pudiera ocupar el tiempo que una persona pudiera dedicar para ir al templo. Incluso muchos creyentes, hermanos, dejan de asistir a la iglesia por estar conectados, quizás chateando, o viendo algunos videos, o algún estudio, leyendo, etcétera. Hay muchas cosas importantes que se pueden hacer a través de estas plataformas digitales, pero no pueden sustituir el tiempo para nosotros ir al templo a adorar y a glorificar a Dios. Eso es un peligro, mi amado. Y se lo doy de consejo. El tiempo de Dios es de Dios. El tiempo de otra cosa es de eso. Creo indudablemente que para nosotros poder lograr, oiga, que nuestra vida espiritual crezcan sobre la base del sacrificio, muerte y resurrección de Cristo, tenemos que permitir que el Espíritu de Dios sea quien lo haga, porque indudablemente a través de nosotros mismos no es posible lograrlo, porque recuerde, mi amado, que nosotros vamos nadando en contra de la corriente. Es como que usted se meta en un río, el río lo lleve hacia abajo y usted quiera nadar hacia arriba. Eso es la fe. Todo está en contra tuya, mi amado. Y tienen que entender que hay procesos que solamente el Espíritu de Dios puede sacarte a flote. Ya en el versículo 6, vamos a ver con quién está hablando el apóstol. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y dice, y sabiduría no de este siglo. Decía anteriormente que la sabiduría humana es animal, diabólica y terrenal, y que está vinculada a un sistema totalmente organizado, ¿verdad?, que intoxica las mentes de las personas para que no puedan conocer el propósito de Dios en su vida. Y entonces aquí el apóstol Pablo dice que él está hablando con gente que tienen sabiduría, es decir, tienen cierto conocimiento, pero no basado en el conocimiento de este siglo, ¿comprende? ¿Y por qué? Porque ese conocimiento es dañino, envenena las mentes. Entonces dice, más hablamos sabiduría de Dios. Oiga, es un misterio. En este aspecto, la palabra de Dios es un misterio. Porque usted, aunque Dios le revele muchas cosas, todavía hay cosas que Dios le puede seguir revelando a través de un mismo versículo, un mismo capítulo. Porque es infinita, hermano. Aquí en la palabra de Dios está el conocimiento de Dios, la mente de Dios, el propósito de Dios para esta humanidad. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, ¿verdad? La sabiduría oculta, ¿ve? Que está oculta porque es un misterio, mi amado. La cual Dios preparó antes de los siglos, para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. ¿De cuáles príncipes está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de los príncipes que estaban vinculados al poder estatal, al poder económico,